¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Pedacitos de Fe, de mi fe católica. Esta vez con un tema que me provoca dolor. Dolor porque vamos a hablar de lo que está pasando dentro de nuestra amada Iglesia Católica. Desafortunadamente, esto estaba ya profetizado que iba a pasar. ¿A qué me refiero? A la apostasía dentro de la Iglesia. Pero lo peor de todo es que es la apostasía desde la jerarquía, desde lo más alto. Así es que sin más, comenzamos. Como siempre, no puedo empezar sin antes agradecer por sus vistas, por sus likes y pedir que si no te has suscrito al canal, lo hagas. Me ayudas muchísimo y es gratis. Ahora sí, seguimos. Tengo que dejar bien en claro algo. La Iglesia Católica se fundamenta en Cristo. Él es la columna que sostiene a la Iglesia. Nosotros somos el cuerpo místico de ella y debemos tener en cuenta el objetivo fundamental de la misma, que es la salvación eterna de las almas mediante la predicación del Evangelio. El objetivo de la Iglesia no es la ecología, no es el activismo ideológico. Hay que dejar claro también que un sacerdote no es la Iglesia, un obispo no es la Iglesia, un cardenal no es la Iglesia y tampoco el Papa, cualquiera que sea su nombre. ¿Por qué aclaro esto? Que dicho sea de paso, es algo que los católicos debemos saber y tener bien presente. Lo aclaro porque vamos a hablar de los antes mencionados, sacerdotes, obispos, cardenales y hasta del mismo Papa. Vamos a señalar errores que me gustaría pensar que son de manera involuntaria, pero creo, o mejor dicho, tengo la certeza que son dardos tirados directo a un objetivo bien definido, la condenación de las almas. Ahí es donde radica el peligro, ahí es en donde debemos entender las alarmas, porque depende de eso que nos salvemos y sobre todo de que podamos defender nuestra amada Iglesia. Cabe mencionar que no es la primera vez que la Iglesia está bajo ataque. Ya lo ha estado varias veces, desde las primeras comunidades en las que predicaban los apóstoles, pasando por muchas herejías, divisiones, cismas, etc. ¿Cuál es la diferencia de esos tiempos a los actuales? Que en aquellos tiempos había santos, había mártires que defendieron la fe, incluso a costa de su propia vida. En la actualidad, además de santidad, necesitamos ser católicos valientes, comprometidos, pero sobre todo católicos instruidos. No debemos ser ignorantes de la Escritura, de la tradición y de la doctrina católica, para saber cómo defender la fe. Ahora ya no solo de los protestantes, sino de los mismos pastores, y lo peor, de la jerarquía. Para nadie es un secreto que este pontificado va a pasar a la historia como uno de los peores, si no es que el peor. Un pontificado lleno de ambigüedades, un pontificado de sí pero no, un pontificado que le deja a los obispos, a los sacerdotes, el uso de su discernimiento para administrar un sacramento, para tomar una decisión que según la Escritura constituye pecado. Pero ya el obispo o el sacerdote tiene la autoridad para decidir si administra la comunión, por ejemplo, a una pareja de divorciados vueltos a casar, para decidir si dar la bendición a parejas del mismo sexo e incluso casarlos. Aunque haciendo eso se vayan derechito al infierno, no solo los laicos que se van a casar del mismo sexo, sino el mismo sacerdote, solo por hacerles creer que lo que están haciendo no es pecado. Francisco saca documento tras documento, exhortaciones apostólicas, encíclicas, convoca a sínodos, da entrevistas en las que dice cosas que van contra la doctrina católica, contra el Evangelio. Y cuidado se atreva algún sacerdote, obispo o cardenal a señalar el error, porque cual dictador manda a cancelarlo. Les prohíben ejercer su ministerio, les quitan sueldo, les quitan parroquia, diócesis, etc. Pero ¿qué tal para premiar a los sacerdotes, obispos y cardenales que están acusados de abusos contra menores y que incluso han sido sentenciados por las autoridades civiles? A esos delincuentes no solo no los castiga,
sino que los cambia de lugar, les da mejores puestos dentro de la jerarquía e incluso crea puestos nuevos para ponerlos ahí como premio a los abusos contra los menores o contra mujeres. De hecho, varios académicos y activistas han pedido la dimisión de Francisco al papado o que el colegio cardenalicio le pida su renuncia. Esto con base en varias denuncias de sacerdotes y obispos por abuso a menores, a mujeres, pero no son uno ni dos, son varias denuncias, así también como varias declaraciones hechas por Francisco que son heréticas. Sabemos que ni Francisco va a dimitir, ni el colegio cardenalicio le va a exigir su renuncia, dado que varios cardenales han sido ordenados como tales por el mismo Francisco. No es un secreto que los ha colocado en puestos claves en donde, además de cometer sus fechorías, sus delitos, puedan arrastrar con ellos a miles y miles de almas. El mejor ejemplo es Tucho Fernández, a quien no puso nada más y nada menos que como prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe. Es como si pusieran a un gay encargado de la moral de la iglesia. Bueno, de hecho, Tucho, o mejor dicho, Tuchis, es precisamente eso, un gay custodiando la fe de la iglesia. Por eso ha sacado cada tontería en la que pretende hacerle creer a sus amigos gays que todo eso que hacen no es pecado y que le pueden dar rienda suelta a sus bajas pasiones, porque ya Dios los está esperando en el cielo, lo cual es completamente falso. Todo eso contra lo que nos enseña el Evangelio. En varios de los videos he mencionado las profecías de la Virgen hechas en varias de sus apariciones, y todas, o casi todas, han señalado a la jerarquía de la iglesia. Nuestra madre no se anda con delicadezas de oren por ellos, que debemos hacerlo. Oren por la conversión del Papa, por la conversión de los malos pastores, que repito, debemos hacerlo y de hecho yo siempre lo menciono. Nuestra madre dijo, por ejemplo, en la Salet, en el mensaje 27, Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. En Garabandal, en el mensaje del 18 de julio de 1965, nuestra madre dijo, antes la copa se estaba llenando, ahora está a rebosar. Los sacerdotes, obispos y cardenales van muchos por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas más almas. De hecho, debido a esto la iglesia decidió no aprobar la aparición porque nuestra madre les cantó su precio. Y así, en varias apariciones, nuestra madre ha señalado a los pastores de la iglesia. Pero repito, los católicos debemos comprometernos a leer la Biblia, a instruirnos para que nadie quiera vernos la cara. Ni un sacerdote, ni un obispo, ni un cardenal, y tampoco un papa, yo o alguien más. Debemos estar alertas porque el demonio se ha infiltrado a nuestra amada iglesia para dañarla desde dentro. Ya lo dijo el mismo Papa Pablo VI, de entre alguna fisura, el humo de Satanás entró en el templo de Dios. Y en Mateo 7:15, el Evangelio nos dice, cuídense de los malos profetas, se presentan ante ustedes con piel de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Somos cristianos, debemos seguir a Cristo, obedecer a Cristo, no a un papa o a un sacerdote. Si hiciéramos eso, seríamos protestantes. Con esto no quiero decir que nos salgamos de la iglesia, al contrario, para poder defenderla tenemos que estar dentro. Tampoco digo que todos los sacerdotes, obispos o cardenales sean malos. Lo que digo es que debemos guardarles obediencia cuando lo que nos enseñan, lo que nos dicen es conforme a lo que por más de 2000 años la misma iglesia nos ha enseñado. Pero cuando un sacerdote, obispo o cardenal quiere cambiar la doctrina para que lo que siempre ha sido, es y será pecado, ahora con el argumento de que son otros tiempos y de que la iglesia se tiene que adaptar al mundo, pretendan hacer del mundo Sodoma y Gomorra y un degenere, y con eso darle gusto a quien vive en esas condiciones, ahí definitivamente no hay que obedecerles. Estos son tiempos de definición. O estamos con Dios o estamos contra Él. Hay que ser fríos o calientes, porque a los tibios los vomitará Dios.
Estamos viendo cientos de sacerdotes, obispos y cardenales que han sido cancelados. Todo por expresar su preocupación ante la oleada de errores, de declaraciones, de documentos que desde el Vaticano salen para contaminar a la Iglesia, para que las almas se pierdan al irse por la puerta ancha. Los pastores que se supone deben cuidar a las ovejas son en realidad lobos feroces que acaban, o mejor dicho, pretenden acabar con ellas. Pero sabemos que eso no va a suceder. Es promesa del mismo Jesucristo, que las puertas del infierno no prevalecerán sobre su iglesia, pero sí va a ser blanco de ataques terribles por parte del enemigo. Mejor dicho, está siendo blanco. Muchos creemos que el falso profeta ya se sentó en la silla de Pedro y le está allanando el camino al anticristo. Recordemos lo que nuestra madre nos ha dicho que hagamos para estos tiempos, que todo parece que son los últimos: penitencia, ayuno y oración. Y a la gente que defiende y que obedece al hombre antes que a Dios, ya sé, van a venir con el cuento de que quien no está de acuerdo con el Papa debe ser excomulgado. Según ellos, el derecho canónico así lo dice. Ahora, si quieren hablar de excomunión, entonces haré un video con información de la mafia de San Galo. ¿Para qué es? ¿Quiénes pertenecieron a esa mafia y con qué fin se formó? Si quieren hablar de excomunión, vamos a ver quién es más sujeto a la misma. Tengan cuidado, porque eso salpica al mismo hombre que tanto defiende. Bueno, por ahora me despido. Gracias a todos los que vieron el video, a los que le dieron like y a los que se suscribieron. Que nuestra Madre nos cubra con su manto sagrado, que Cristo nos cubra con su sangre preciosa y que nuestro Padre Dios nos bendiga a todos. Adiós.